Feliz sábado nuevamente. Vamos a abrir la palabra de Dios, si les parece, en Lucas capítulo 7. Y vamos a comenzar leyendo los versículos 11 y 12. Y voy a pedir si algún voluntario o voluntaria puede animarse a leer, por favor. Lucas capítulo 7, versículo 11 y versículo 12. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, que era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: «Joven, a ti te digo, levántate». Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo vio a su madre. Todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: «Un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo». Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. La Biblia comienza contándonos la historia de dos multitudes que son opuestas. Dice la Biblia que una de esas multitudes caminaba con Jesús e iba en dirección hacia el centro de la ciudad de Naín, mientras que la otra, según el versículo 12, caminaba acompañando no a Jesús, sino a una madre que había perdido a su único hijo y la acompañaba en dirección hacia las afueras de la ciudad donde iban a realizar el entierro. Ahora bien, les pregunto a ustedes, ¿cómo se imaginan que habrá sido cada una de esas multitudes? ¿Cómo se imaginan que iba caminando la multitud que acompañaba a Jesús? ¿Y cómo se imaginan que iba caminando aquella que iba acompañando a esa madre? Muy bien. Una triste y la otra alegre. ¿Qué más? Entusiasta la que iba con Jesús. ¿Y la otra? Totalmente desaliento, dolor. Muy bien. ¿Qué más? Desesperanza por un lado, la otra llenos de esperanza. ¿Qué más? Tal vez muy dolorida. ¿No? ¿Por qué? Muy bien. Una muy dolorida. Sin esperanza. Sin esperanza. Muy bien. Sobre todo la mujer triste, porque se compadeció de ella. Había un protagonista que trae una carga emocional. Exacto, tal cual. Muy bien. Una capaz que está alegre, pero además de eso que la gente va conversando. ¿Sí? Y la otra en silencio, ¿no? Tal cual. Quizás uno riendo con Jesús y los otros llorando, acompañando a la mujer. Entonces el evangelista, Lucas, lo que hace es colocar, y en este caso, tratar de darnos una lección, ¿sí?, a través de algo que es opuesto, ¿verdad? Dice la Biblia en el versículo 11 que Jesús
entonces fue a una ciudad llamada Naín. Estamos nosotros en este momento de la historia, en el año 29 después de Cristo. Este es el segundo viaje misionero de Jesús. Segundo viaje misionero de Jesús. Y la primer localidad de Galilea a la cual Jesús va a ir a predicar en ese viaje misionero, la primera que Jesús eligió es Naín. Y este es un relato interesante porque hay que prestarle atención a los número 1. Es la primera vez, durante este viaje misionero, la primera ciudad es Naín. El primer milagro que Jesús va a hacer durante ese segundo viaje misionero es este. La primera vez que durante su ministerio Jesús se va a encontrar cara a cara con la muerte va a ser esta. Por lo menos que esté registrada en los evangelios. Entonces el número 1 acompaña. Versículo 12, nuevamente aparece este número 1 porque habla la Biblia acerca del Hijo único. Y lo remarca la Biblia a propósito, el evangelista lo remarca a propósito. En el versículo 12, Lucas escribe de la mejor forma posible. De paso ya hablábamos acerca del griego del Nuevo Testamento, y el griego más estilizado que hay de todos los que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento es el de Lucas. Quizás inclusive a veces es el más difícil de leer, junto con el del apóstol Pablo, son los dos más difíciles. Pablo en Hebreos y Lucas acá. Y Lucas va a escribir, y en el versículo 12, de la forma más clara posible y más profunda, va a tratar de describir la condición en la que se encontraba aquella mujer. El cementerio de Naín estaba cerquita de la puerta. Eso significa que estaba solamente a 10 minutos caminando, menos de 1 kilómetro desde la ciudad hasta ahí. Y dice Lucas que iba caminando esta mujer, que era viuda, pero además de eso había perdido a su hijo único. Esto significa que el mayor problema que tenía esta mujer era la soledad, ¿verdad? Pero no solo eso, sino que había más cuestiones, ¿verdad? La cuestión de pensar hacia el futuro, la cuestión de pensar en el sostén, ¿verdad? Pero el mayor problema era la soledad. Esta mujer había quedado sola y su condición era tan triste que Lucas dice que su situación había conmovido a los vecinos de la localidad, quienes habían decidido acompañarla en una situación tan difícil y tan compleja como la que se encontraba. Por eso es que Lucas remarca que iba acompañada por una gran multitud, ¿verdad? Una gran multitud. Y entonces, a partir del versículo 13, la Biblia, Lucas va a tomar un detalle. Y es lindo mirar en la Biblia esos detalles. Pocas veces en los evangelios, mientras los evangelistas están narrando, colocan el Señor. Pero acá, en el versículo 13, él continúa narrando la historia y dice, el Señor. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué este cambio? Porque Lucas antes viene hablando acerca del Mesías. El Mesías que está cumpliendo su misión. Pero ahora Lucas, para nosotros que somos su audiencia, no va a hablar solamente acerca del Mesías
hombre que va desempeñando su ministerio, sino va a hablar del Mesías Dios. Y va a mostrarnos a nosotros, su audiencia, cómo se comporta Dios cuando hay una dama, cuando hay un hombre que se siente solo. Cuando hay alguien que siente que está atravesando por el peor momento de su vida. Cuando hay alguien que está sufriendo y que siente que de forma repentina, sin saber cómo quizás, sin esperarlo, la vida da un vuelco y las circunstancias cambian y no sabe de ahora en más cómo va a enfrentar su futuro, cómo va a vivir. Y entonces siente incertidumbre. Y entonces ahora, y esto es lindo, porque Lucas va a retratar de forma práctica y muy linda cómo actúa Dios cuando yo en mi vida me siento así. ¿Verdad? Versículo 13 dice que en primer lugar el Señor la vio. Número 1, ¿verdad? El Señor la vio. Eso quiere decir que cuando yo me siento solo, cuando yo estoy atravesando un momento difícil en la vida, Dios no pasa de largo. Jesús podría haber seguido tranquilamente caminando con su multitud. ¿Verdad? Pero Jesús no hace eso, Jesús no pasa de largo, no sigue su camino, no es indiferente a mi dolor y no es indiferente a mi sufrimiento. Por el contrario, cuando yo sufro, hay alguien que me está mirando, hay alguien que está atento, hay alguien que está ahí. Cuando yo pienso que estoy solo, en realidad nunca estoy solo, ¿verdad? Cuando yo pienso que quizás a nadie le intereso, hay alguien que sí le intereso. Cuando pienso que las personas quizás no me valoran, hay alguien que sí me valora. Cuando quizás estás en casa, ya es tarde, todos se fueron a dormir, y estás acomodando las últimas cosas, y estás cansada o estás cansado y no sabes cómo va a ser el día de mañana porque te estás acostando tarde, diste lo que podías dar, pero sentís que quizás no estás siendo valorado, que quizás no estás siendo valorada. Hay alguien que sí está mirando, hay alguien que sí está valorando eso, ¿verdad? Hay alguien que sí ve esas cosas. Cuando quizás estás solo o sola en casa y te acostaste en la cama y quizás mirando para arriba o abrazando fuerte la almohada, estás pensando, orando, hay alguien que sí te está mirando. No estás solo, no estás sola. Quizás te quedaste más tiempo sentado en el auto o más tiempo sentado en un banco en la plaza, porque estabas pensando cómo vas a hacer para llegar a fin de mes, cómo vas a hacer para resolver eso que es tan difícil resolver, cómo vas a hacer para cerrar eso que parece que no lo vas a poder hacer humanamente. Y hay alguien que te está mirando ahí. Hay alguien que está atento a tu vida y a lo que estás viviendo. Sigue el versículo 13 y dice que el Señor, yo voy a leer acá Reina Valera 2020, dice, se sintió profundamente conmovido. Sintió profundamente conmovido. Y esto es algo muy lindo, porque no solamente Jesús ve, sino Jesús siente. Y en el Evangelio de Marcos especialmente, es el Evangelio de las emociones de Jesús, donde Marcos retrata cómo Jesús miró con amor al joven rico, cómo Jesús reía, ¿verdad? Entonces Jesús siente. Y por eso nosotros sentimos también, porque Él siente, ¿verdad?
Y dice la Biblia que Jesús se siente profundamente conmovido. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué Jesús se conmueve? Bueno, en primer lugar, porque cuando Dios ve nuestras circunstancias no es que nos está mirando desde allá, desde una galaxia muy lejana, y Jesús ve desde allá, pero no tiene noción ni experiencia acerca de lo que nosotros vivimos o pasamos. ¿Verdad? En este caso, de forma clara, Jesús sabe por experiencia y por una vivencia muy similar lo que esa mamá está padeciendo. No por nada, Lucas pone lo del hijo único. Allí, en aquel momento, está el encuentro de dos hijos únicos. ¿Verdad? Hay un hijo único que va hacia Naín y el otro hijo único que sale de Naín. ¿Sí? No por nada, en el versículo 15, dice, el muerto se incorporó y comenzó a hablar y Jesús se lo entregó a su madre. Hay un hijo único que es entregado a su madre y hay otro hijo único que va a ser entregado para que ese hijo único pueda ser entregado a su madre. No solamente ahí hay una madre que tiene un hijo único, sino hay un padre que tiene un hijo único. No solamente hay una madre que experimenta la separación como consecuencia del pecado, sino también hay un Padre y hay un Hijo único que es Cristo, que dentro de poquito va a experimentar esa separación. Entonces Jesús se conmueve profundamente porque Él entiende lo que ahí está pasando. Porque esa es la experiencia a la cual Él va a vivir. Ese es el camino al cual Él va. Y es bien interesante el ministerio de Jesús porque esta es la primera vez que, como decíamos recién, se encuentra cara a cara con la muerte, pero después, o sea, cuando Él se encuentra cara a cara con la muerte, se conmueve, y la última vez que la Biblia registra que se encuentra cara a cara con la muerte, en el caso de Lázaro, la Biblia lo registra llorando. La muerte conmueve a Dios. La separación que produce la muerte entre seres queridos, entre seres amados, la separación que produce el pecado, conmueve a Dios porque nunca fue parte de sus planes. Dios nunca deseó eso, nunca, jamás quiso eso. Entonces Jesús ve esta escena y se conmueve, ve esta escena y es capaz de empatizar con esa madre, porque Jesús es capaz de ponerse en las sandalias, ¿verdad? O en la posición de aquella madre que está sufriendo la soledad que produce el pecado, esa separación que produce el pecado. Sigue el versículo 13 y dice la Biblia que Jesús, después de sentirse profundamente conmovido, le dijo, no llores. Y aquí nosotros vemos cómo Jesús no solamente ve, no solamente siente, sino que actúa. Y este es uno de los poquitos casos que hay en la Biblia en los cuales Jesús va a hacer un milagro sin que alguien se lo pida. Por ejemplo, en Juan 5, el paralítico de Betesda, ¿verdad? Y este es otro de esos casos, donde aquella madre, probablemente en silencio, pero esa mujer no lo verbaliza, no lo expresa quizás, no se lo dice a Jesús, pero Jesús sabe lo que hay en el corazón.
¿Cuántas veces nos pasa eso a nosotros en nuestra vida personal? Quizás no hablamos algo con alguien, pero el Señor está escuchando, está viendo ese corazón, está escuchando esas oraciones que quizás no son dichas, pero que están en nuestra mente. Cuando suspiramos, cuando miramos para arriba, y el Señor ve eso, y Dios ve y responde. Y es lindo porque acá Jesús está tratando de consolarla. Dice, no llores. Trata de consolar a aquella mujer. Hace un tiempito atrás, el año pasado, en el mes de mayo, me detectaron un problema de salud en el ojo izquierdo. Se llama queratocono. No conocía el queratocono hasta ese día. El queratocono es una enfermedad que la córnea está muy blandita en el ojo, entonces por tocarlo o a veces sola se va deformando con el tiempo. No tiene cura y después de tratamientos, hay un tipo de operación que gracias a Dios el año pasado pudimos hacer. Se trata de frenar. Si no se frena, se trata de poner algún anillo, se llama, ¿verdad? En el ojo, así. Y después, trasplante. Y el año pasado, cuando me pasó eso, a mí me gusta mucho leer. Y que me toquen eso, para mí leer es una forma de estar en comunión con Dios. Y que me toquen eso es mi talón de Aquiles. Así que el año pasado estaba caminando, no como esa madre, pero más o menos. Y como yo trato de que siempre la voluntad de Dios sea lo que esté por encima, no le dije a Dios lo que quería, que yo quiero curarme, digamos, ¿no? Entonces traté de decir, bueno, Señor, si es tu voluntad, no dije nada. Y entonces estaba pensando, ¿qué voy a hacer con la maestría cuando vaya el verano y tenga que sentarme a estudiar 12 horas por día? ¿Y cómo voy a hacer con la vista? No me va a dar el cuero. Y entonces estaba pensando que capaz ese no era, no sé, mi camino. Hasta ahí yo pensaba que era un llamado, y digo, y capaz que ahora no es un llamado. Yo flashé, dirían los chicos, ¿no? Flashé que era un llamado y pensé, pero capaz no es. Y entonces andaba ahí y estaba mirando un libro para comprar. El miércoles cuando vengan al culto de oración les voy a mostrar ese libro. Un libro que en esa área es el número 1, digamos, del mundo, ¿verdad? En esa especialidad. Libro importado. Y yo decía, para adentro mío, recuerden esto, no le quería traer el problema a Dios, ¿no? Porque estaba aceptando su voluntad, ¿no? Y entonces yo para adentro mío pensaba, ¿y para qué me lo voy a comprar si después no lo voy a poder leer? Así que ahí andaba, y un día me tocó ir a la iglesia de Villa Langostura. Hay ahí una biblioteca donde los hermanos dejan los libros que ya leyeron. Y entonces cuando voy, de paso es un libro súper especializado, ¿no? Porque es crítica textual, es súper, pero súper especializado. Y cuando voy ahí, y a mí me encanta mucho leer los libros, así que me pongo a ver la bibliotequita, ya la había visto como 50 veces, pero una vez más, y entonces me pongo a ver la bibliotequita. ¿Qué veo en la biblioteca? Estaba ese libro. Y entonces la llamé a la directora de publicaciones y le digo, ella recibía todas las donaciones y colocaba los libros. ¿Vos recibiste este libro? Y le empecé a explicar, porque este libro es súper especializado sobre esto. Y ella me dice, no, ni idea cómo llegó el libro ahí. La iglesia de Villa no es tan grande, así que se puso en la tarea de rastrear cómo ese libro llegó hasta ahí. No sé.
pero cuando yo llegué estaba el libro paradito ahí. Yo no había verbalizado esa oración, ¿no? Pero había alguien que veía, que se conmovió y que actuó. ¿Cuántas veces te habrá pasado eso en tu vida, no? ¿Cuántas veces? Y qué lindo que es tener a un Jesús así. Sigue la Biblia diciendo en el versículo 14 que Jesús ahora se acerca. Qué cosa más bonita. No se queda lejos, se acerca. Y sigue la Biblia diciendo que toca el féretro. Recuerdan la ley de Moisés, ¿verdad? Que si alguien tocaba, se volvía impuro. Y por eso Lucas tiene que aclarar que es el Señor el que va a tocar ese féretro. No es cualquier persona, ¿verdad? Y como el Señor va a tocar, el resultado va a ser distinto que si lo hubiera hecho cualquier persona. Y esto es bien interesante el relato, porque dice el versículo 14 que quienes lo llevaban se detuvieron. Y mientras yo leía esta historia, trataba de meterme ahí, de ver los personajes, y me imagino qué increíble que habrá sido este momento, porque ellos vienen, Jesús sale de la otra multitud o de la otra compañía, se acerca, se pone delante y entonces toca. Imagínense el contexto de la época donde todos pensaban que el que tocaba era inmundo, ¿no? O sea, en ese momento cuando él toca, todo se detiene. Si alguien venía todavía hablando en la compañía de Jesús, ese momento todos quedan. ¿Qué pasa? Voy a usar una expresión, hasta las moscas deben haber dejado volar, ¿no? Todo así. Y yo pienso un poquito más profundo. Yo creo que esta debe haber sido una de las escenas del ministerio de Jesús que hasta el cielo se detuvo para ver lo que estaba pasando ahí. Cuando para. Pero miren esta escena. Todos prestando atención, mirando cómo Jesús trata una mamá que perdió un hijo. Ahí está. Todo el cielo mirando una sola persona. Toda la escena ahí. Y Jesús toca, dice la Biblia, y cuando toca, ¿verdad? Habla. Y cuando habla, ese joven resucita, ¿no? Dice que resucita. Y entonces, ¿qué hace Jesús? Lo que leíamos antes. Jesús lo entrega. Y esa entrega tiene dos implicaciones que son muy fuertes. Muy fuertes. La primera, para poder entregar a ese hijo único, él que es el hijo único se tiene que entregar. O sea que ese día Jesús está poniendo como garante de esa resurrección su muerte. Él está poniendo su vida como si lo estuviera sacando a crédito, ¿verdad? Está diciendo, ¿con qué lo vas a pagar? Con mi vida. Ese día Jesús reafirmó que por amor a esa madre, que por la soledad que sentía esa madre, él iba a estar dispuesto a ser el hijo único, que tomara el lugar de ese otro hijo único para morir en su lugar y que él pudiera vivir. Ese día Jesús está reafirmando su decisión de ir a la cruz por esa madre. Dígame si eso no es amor. Y segundo, ese día Jesús está afirmando, en ese momento cuando Jesús lo entrega, ese momento representa el momento de la venida de Cristo. Cuando Jesús venga y los ángeles vayan y busquen a los hijos
y devuelvan ahí. Y las familias que se separaron puedan volver a encontrarse para no separarse nunca más. Ese día Jesús está afirmando que así como va a ir a la cruz, va a volver por segunda vez, y que cuando vuelva por segunda vez va a ser el día del encuentro. Aquel día Jesús terminará con todo lo que quizás no pudo terminar hoy, con los aguijones en la carne que quedaron, ¿verdad? Pero definitivamente ese día será el día del encuentro. Allí no va a haber más soledad. Ese día Jesús sale de Naín. La Biblia no registra que haya habido otro milagro, pero los habitantes de Naín, que estaban dirigiéndose hacia el cementerio, pudieron vivir un día lo que es por un rato lo que va a ser vivir en el cielo. Cada vez que en alguna vez en tu vida, como mamá, como mujer, como esposa, quizás te sientes sola, agobiada, con dificultades, eso, recuerda que hay alguien que te está mirando, recuerda que hay alguien que siente lo que estás sintiendo, recuerda que hay alguien que actúa, recuerda que hay alguien que actúa, recuerda que hay alguien que consuela, recuerda que hay alguien que te va a acompañar, aún con las oraciones que no llegues a decir, y que va a haber alguien que va a tener un detalle para que en medio de una circunstancia tan difícil, y acordate de esto siempre, puedas vivir un pedacito de cielo. Jesús te va a dar ese pedacito en medio de esa circunstancia difícil. Que Dios te bendiga.